Sierra de Historias, con Alberto Garín. La Basílica de la Natividad en Belén no solo es el lugar donde la tradición considera que nació Jesús. Además, es una de las iglesias cristianas más antiguas que conservamos hoy y con una de las historias más curiosas en su desarrollo. Bien es cierto que, aunque conservamos en gran medida la estructura original del siglo IV con la gran modificación que hiciera Justiniano en el siglo VI, ha tenido una serie de avatares que han llevado hasta finales del siglo XX en sus sucesivas modificaciones. Pero además, como bien sabemos, para la Iglesia cristiana latina, la de los católicos y todas las iglesias reformadas a partir del siglo XVI, en la noche del 24 al 25 de diciembre es el lugar donde se celebra la primera misa del gallo, conmemorando ese nacimiento de Jesús. Hoy vamos a recorrer esta Basílica de la Natividad. La ciudad de Belén se encuentra situada sobre los montes de Judea, una sierra caliza orientada a norte-sur, a una altura de unos 775 metros sobre el nivel del mar, lo que provoca inviernos fríos en los que puede nevar. Los montes de Judea sirven de parteaguas entre la vertiente del Mediterráneo y la del Jordán. Belén se encuentra a unos 7 kilómetros al sur de Jerusalén, junto a la ruta que une esta ciudad con Hebrón. Belén está asentada sobre una meseta inclinada de oeste a este. En su lado occidental comienza el Wadi Heletz, que luego continúa hasta el Mediterráneo a través del Nahal Refaim. Es un valle bastante bien regado gracias a la humedad que llega del mar y donde tradicionalmente se cultivaba el grano o los productos de huerta. En su lado oriental, Belén cuelga sobre el Wadi Murabat, un escarpado valle que cruza el desierto de Judea hasta llegar al Mar Muerto y donde los torrentes escasos corren en la estación de lluvias. Aquí es donde se pastoreaban los rebaños, que se alimentaban de las escasas briznas de hierba que llegaban a crecer. Cuando en la Biblia se nos cuenta que David acudió al campo de batalla junto a sus hermanos y allí terminó por enfrentarse con el gigante Goliat, se nos dice en el libro de Samuel que David había dejado las ovejas en el desierto con otro pastor y se había acercado al frente llevando grano tostado y trigo que su padre le había dado de lo que había cosechado. La descripción geográfica que nos da la Biblia de Belén era por tanto acertada. Jesé cultivaba en el Wadi Heletz, la parte fértil al occidente de Belén, por donde pasaba la ruta de Jerusalén, y mantenía sus ovejas en el lado opuesto, el Murabaat, el que da al desierto de Judea. Podemos someter a crítica la historia de David, pero el contexto geográfico por el que se mueve sí concuerda con lo que conocemos de Belén. En el punto más alto de la ciudad de Belén tenemos la iglesia luterana. Desde allí, la pendiente desciende hasta donde hoy está la Basílica de la Natividad, un espacio que en tiempos de Jesús estaría a las afueras de Belén, mirando al gran barranco del Murabaat. Cualquier gota de agua que se precipitaba sobre esa pendiente era recogida en los aljibes que se abrían justo donde está la basílica. De partida debieron ser pequeñas hendiduras en la roca caliza que los hombres ampliaron para almacenar agua, pero también a modo de cuevas para refugiarse los pastores del Murabaat con sus animales. Quizás una de esas cuevas aljibes donde situó San Lucas el nacimiento de Jesús. Sabemos que era una cuadra y cerca estaban los pastores pasando la noche con sus animales. Que la cuadra era una cueva ya lo cuenta San Justino hacia el año 165. San Justino había nacido en Samaria, al norte de Judea, y pudo llegar a conocer Belén y las tradiciones que los cristianos contaban allí. Algunos años antes de que San Justino contase la historia de la cueva, hacia el 135, el emperador Adriano había hecho levantar un bosque sagrado en honor de Adonis en esa pequeña meseta sobre el Murabaat donde hoy está la basílica. Según San Jerónimo, el emperador tomó esta decisión para acabar con el recuerdo del nacimiento de Jesús. Pero también puede darse el fenómeno contrario, que ese bosque sagrado fuera cristianizado a posteriori, que fuera San Justino quien quiso ver allí la cueva de Jesús al observar el bosque de Adonis. En cualquier caso, esa tradición de la cueva de Belén fue asentándose y volvió a hablar de ella Orígenes de Alejandría un siglo después, hacia el 248, que es lo que movió a Santa Elena, madre del emperador Constantino, a ordenar en el 327
la construcción de una primera basílica sobre la posible gruta de la Natividad, basílica financiada por su hijo. Este primer templo estaba constituido por un ábside octogonal colocado encima de la gruta, a la que se accedía por una escalera. A continuación, había 5 naves, siendo mayor la central, y por fin un atrio porticado exterior. En definitiva, una iglesia modélica para este primer cristianismo. Recordemos que en estas primeras iglesias el atrio era fundamental, pues en él habían de quedarse los catecúmenos que se estaban preparando para ser bautizados. Solo los verdaderos cristianos podían ingresar en la iglesia instalándose en las naves para seguir la liturgia. Pero en Belén, además, la zona del presbiterio tenía la singularidad de ser a la vez el altar para la ceremonia y debajo de este el lugar del recuerdo del nacimiento de Jesús, a donde acudían los peregrinos, un modelo que sería largamente empleado en los siguientes siglos en las iglesias de peregrinación de toda la cristiandad. De esta iglesia de Constantino tan solo se conservan algunos mosaicos por debajo del suelo actual, en esencia con motivos geométricos y vegetales. Muy pronto, en torno a la basílica, se habilitaron pequeños conventos antesala de los actuales. En uno de ellos, Dúplice, a partir del año 386, San Jerónimo se dedicó a traducir la Biblia en latín, produciendo la Vulgata. La ubicación de este convento es largamente debatida. Los católicos consideran que ocupaba una de las grutas debajo de la basílica, los armenios en una sala también semihundida al sur de la iglesia. En ambos casos debe ser una interpretación incorrecta, pero lo interesante es que estas estancias atribuidas a San Jerónimo, como la propia cripta de la Natividad u otras que encontramos bajo la basílica, podrían ser esos aljibes que mencionábamos antes y que fueron acondicionados mucho más tarde con fines litúrgicos. En la propia plaza del pesebre, aún hoy se conservan algunas cisternas subterráneas. En realidad, el empeño por almacenar la mayor cantidad posible de agua es una constante en esta zona de Israel y Palestina, por lo que no ha de sorprendernos tantos depósitos hídricos. La Basílica de Constantino fue destruida en una de las revueltas de los samaritanos, quizás la del 529 o quizás la del 556. Justiniano tuvo entonces que reconstruir la iglesia, adaptándola a las novedades litúrgicas. La cabecera se convirtió en un triple ábside, dejando la cripta bajo el crucero. Un triple ábside, pues los bizantinos, junto al altar mayor, requerían de otros 2 ambientes auxiliares para la preparación de la Eucaristía. A continuación, seguía habiendo 5 naves, la central más grande, pero en un nivel por encima de las de Constantino, lo que permitió conservar los mosaicos que veíamos antes. Después, el nártex de entrada a modo de vestíbulo, que aún se conserva hoy, aunque dividido, y por último el atrio exterior. De este atrio, parte de las columnas de los pórticos quedaron encastradas en los muros del convento armenio, aunque la mayoría, rotas en fragmentos, sirven de asiento para los vendedores de la plaza del pesebre. La monumental puerta del nártex fue progresivamente reducida a lo largo del tiempo, hasta su pequeño acceso actual, posiblemente ya de los tiempos de los otomanos a finales de la Edad Media. Reducido de esta manera, no sabemos si por quitarle importancia al templo cristiano o para evitar algún tipo de profanación. En los laterales del nártex quedaron los cimientos de los 2 campanarios que llegó a tener la basílica, hoy totalmente desaparecidos. Cuando ya ingresamos a la iglesia, nos sorprende la riqueza de los mosaicos que decoran la parte superior de las naves. Recordemos que la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, que habían permanecido unidas desde el punto de vista teológico desde el siglo IV, se habían separado a raíz del cisma de 1054, que ponía fin a décadas de disputas. Pero en las paredes de las naves de Belén, en ese conjunto de mosaicos que decíamos hace un momento, elaborados en tiempo de los cruzados entre 1165 y 1169, encontramos una serie de escenas de los evangelios, pero también la representación de las ciudades donde se habían celebrado concilios ecuménicos en los que habían estado sentados juntos los representantes del Papa de Roma y del Patriarca de Constantinopla. Las inscripciones de todos estos mosaicos estaban en latín y en griego. La iconografía de Belén, por tanto,
mostraba un intento de volver a conciliar las dos iglesias cristianas. Pero este intento de aproximación resultó fallido. En 1182, las turbas ortodoxas de Constantinopla atacaron a las familias católicas de la ciudad, asesinando a muchas de ellas. En 1185, los cruzados tomaron venganza saqueando Tesalónica, y en 1204 irían más lejos, ocupando Constantinopla y poniendo fin por varias décadas al Imperio bizantino. Estos conflictos entre las diferentes confesiones cristianas habrían de prolongarse a partir de ese momento hasta la actualidad. Si bien la basílica per se ya no sufrió grandes cambios, fuera de la degradación de los tiempos, como podemos observar al estudiar el dibujo trazado por el padre Amico en 1596. Bajo el dominio de los otomanos, la basílica fue quedando en manos de los católicos o los ortodoxos, dependiendo de la voluntad de los sultanes, hasta el status quo establecido en 1852 y varias veces refrendado desde entonces, que dividió la Iglesia entre católicos, ortodoxos griegos y armenios. Los ortodoxos se quedaron con el altar mayor, separado de las naves por un iconostasio que ya es de mediados del siglo XVIII y con el transepto del Evangelio. Los armenios conservaron el transepto de la epístola, y los católicos se vieron obligados a construir una nueva iglesia, la de Santa Catalina, al norte de la basílica. En cuanto a la cripta de la Natividad, que queda por debajo del crucero y a la que se accede y de la que se sale por unas escaleras semicirculares de época cruzada, la mayor parte del espacio pertenece a la Iglesia ortodoxa, en especial el altar de la Natividad, pero no así la estrella de plata debajo del altar, que marca donde la Virgen dio a luz a Jesús y que pertenece a los católicos, como también pertenece a estos el otro altar, llamado del pesebre, donde se instaló al niño tras nacer. Alrededor de la basílica tenemos otros edificios, como la citada iglesia de Santa Catalina y el convento franciscano al norte, o el convento ortodoxo al sureste. Resulta mucho más interesante el convento armenio ubicado al suroeste de la basílica. Como señalábamos antes, los muros perimetrales de este convento se levantaron sobre el pórtico sur del atrio de Justiniano, probablemente a comienzos del siglo XI en tiempo de los cruzados. En ese momento se acondicionó una sala semi-hundida, de la que ya hablábamos antes, formada por dos naves y conocida como la Sala de San Jerónimo. Las columnas que separan esas dos naves también deben venir del atrio de Justiniano. Las bóvedas que cubren esta sala son bóvedas de arista ojivales. Dado que la sala la levantaron los cruzados a principios del siglo XI, estaríamos ante el primer ejemplo del uso del arco ojival por parte de arquitectos de la cristiandad occidental unos 40 años antes de que el abad Suger iniciara las obras de Saint-Denis al norte de París, lo que vendría a mostrar cómo esta tecnología ojival, uno de los elementos característicos del gótico, es una herencia de los arcos ojivales islámicos que los arquitectos cruzados podían ver en Tierra Santa y que de allí llevaron hasta el occidente de Europa. O concentrando todo en un titular, el gótico nació en esa Tierra Santa. Es indudable que la Basílica de la Natividad ha atraído la devoción de los cristianos desde su construcción en el siglo IV. Podemos debatir sobre la fecha del nacimiento de Jesús, no solo el día, sino el año, o si esa fecha trata de cristianizar alguna fiesta pagana. Podemos cuestionarnos incluso si Jesús nació en Belén o si lo hizo en Nazaret. Pero eso no impide entender que cuando los creyentes acuden la noche de Navidad a Belén, no buscan verificar un dato histórico. Eso queda para los especialistas o los diletantes. A esos creyentes sencillamente les mueve la fe de que Jesús nació para salvarlos. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.